Bill Russell. Si pensamos en lo que significa ganar, en el dominio absoluto, ese es el nombre que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Fue el corazón, el centro de la mayor dinastía del deporte americano, los Boston Celtics. Pero ojo, para entender de verdad su legado no basta con contar los anillos de campeón. Hay que ir mucho más allá. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque, seamos sinceros, antes de que llegara Russell, los Celtics pues no eran nadie. Un equipo con una historial perdedor, sin un rumbo claro, y de repente llega él y se convierten en una leyenda imparable. Pues vamos a ver exactamente cómo se cocinó esa transformación. A ver, la historia de esta dinastía es en realidad la historia de dos mentes absolutamente geniales. Por un lado teníamos al arquitecto, al cerebro de la operación, el entrenador visionario Red Auerbach. Y por otro, la pieza clave, el jugador que lo cambiaría todo, que iba a redefinir el baloncesto para siempre, el propio Bill Russell. Y es que el impacto fue inmediato y fue radical. Es que solo hay que ver los números. Es una locura. De 0 campeonatos antes de él, a 11 con él. De no pisar una final a jugar 12 en 13 años. Es, sin exagerar, una de las transformaciones más bestias que se han visto en la historia del deporte. Punto. Claro, y el cerebro detrás de todo esto era Red Auerbach. Pensemos en la época. Todo el mundo estaba obsesionado con los puntos, con la anotación individual, pero él iba contracorriente. Tenía una idea casi radical. Los campeonatos se construyen desde atrás, con una defensa que ahogue al rival y contraataques rapidísimos. Y para ese sistema, para ese plan, la capacidad defensiva de Russell no era solo una pieza más. No. Era la pieza, la piedra angular sobre la que se iba a construir absolutamente todo. Vale, pero ¿cómo lo hizo exactamente? Porque no estamos hablando de una simple mejora. La llegada de Russell fue una auténtica revolución. Fue, literalmente, inventar una nueva forma de entender el baloncesto, empezando por la defensa. Es que Russell era mucho, pero mucho más que un pívot alto y ya. Su arsenal defensivo era único en el mundo. A ver, sus tapones no eran simples manotazos a la grada. ¿Qué va? Los controlaba, los palmeaba hacia sus compañeros para lanzar un contraataque letal en cuestión de segundos. Su sola presencia en la pintura ya era una pesadilla psicológica, cambiaba por completo los ataques rivales. De hecho, fue tan bestia, tan disruptivo, que en la universidad tuvieron que cambiar reglas solo por su culpa. Sí, prohibieron cosas como taponar por encima del aro. Por él. Y luego, claro, estaban los rebotes. Es que esta cifra es una barbaridad, 22,5 rebotes de media por partido en toda su carrera. Para que nos hagamos una idea, junto a Wilt Chamberlain, es uno de los dos únicos jugadores en la historia que ha sido capaz de coger más de 50 rebotes en un único partido. 50. Es un dominio absoluto, no hay otra palabra. Y ojo que esta no es una opinión cualquiera, no lo dice un aficionado, lo dice John Wooden, una de las mayores leyendas de la historia de los banquillos. Cuando un genio como él dice que eres el mejor defensor que ha visto en su vida, es que estás en otra dimensión. No hay más que hablar. Así que, ya tenemos las piezas. La visión de Auerbach por un lado y la revolución defensiva de Russell por otro. Con esta mezcla, los Celtics no es que empezaran a ganar. No, lo que hicieron fue iniciar una era de dominio tan brutal que la NBA jamás había visto nada igual. 8 campeonatos seguidos. A ver, paremos un momento a pensar lo que significa eso. Ganar un solo anillo es increíblemente difícil. Ahora, imaginemos hacerlo 8 años seguidos, sin fallar. Es una auténtica locura. Es la definición de la palabra dinastía. Y seamos realistas, es una hazaña que muy probablemente no volveremos a ver jamás. Y claro, durante todos esos años se forjó esa rivalidad mítica con Wilt Chamberlain. Wilt era una fuerza de la naturaleza, una máquina de hacer números que destrozaba todos los récords individuales habidos y por haber. Pero, ¿qué pasaba cuando se enfrentaban? Que el duelo casi siempre caía del mismo lado. Era el choque de dos filosofías, el dominio individual de Wilt contra el éxito colectivo de Russell. Y el marcador final, es incontestable, 11 anillos para Russell, 2 para Wilt. Pero el impacto de Bill Russell fue mucho más allá de la cancha. Y esto es súper importante, porque no solo fue un líder para su equipo, se convirtió en un líder para toda una sociedad en un momento muy complicado. Su trayectoria fue la de un auténtico pionero. Pasó de ser el jugador estrella, la franquicia, a algo que nunca se había visto. En el 66, Red Auerbach decide retirarse. ¿Y a quién nombra su sucesor? Pues al propio Russell, convirtiéndolo en jugador y entrenador a la vez. Una locura. Y, como no, también ganó en ese doble papel. Y tenemos que entender la magnitud de esto. No era solo un cambio de rol, no era solo baloncesto. Estamos hablando de 1966 en Estados Unidos, una época de tensiones raciales enormes, así que este nombramiento, no fue solo una decisión deportiva.
Fue un momento histórico con todas las letras. Rompió una barrera gigantesca y abrió puertas para muchísima gente que vino después. Y todo esto lo consiguió mientras se enfrentaba a un racismo constante, cruel, diario. Hablamos de hoteles que se negaban a alojarle a él y a sus compañeros negros. Hablamos de insultos y desprecios en su propia ciudad, en Boston. Y su respuesta, que queda perfectamente resumida en esa frase, «Nunca me permitís ser una víctima», bueno, pues refleja una fortaleza y una dignidad que son sencillamente inquebrantables. Entonces, si juntamos todo, ¿cómo podemos resumir el legado de Bill Russell? Pues en realidad es muy simple. Él es el estándar, es el modelo, el patrón oro de lo que significa ser un campeón. Y esto nos lleva a una reflexión importante, ¿no? ¿Qué es lo que mide la verdadera grandeza de un jugador? ¿Son las estadísticas individuales, los puntos, los récords? ¿O es algo más? ¿Es la capacidad de hacer mejores a todos los que te rodean y llevarlos a la gloria una y otra vez? La respuesta, en el caso de Russell, está clarísima. Y solo hay que ver esto. Aquí tenemos a algunos de sus compañeros de equipo. Bob Cousy, Bill Sharman, Tom Heinsohn, todos ellos leyendas, todos con su número retirado, todos en el Salón de la Fama. Es que Russell no se dedicaba a coleccionar anillos para él. Lo que hacía era construir un ecosistema de victoria que convertía en leyendas a todos los que jugaban a su lado. Y el reconocimiento definitivo, la guinda del pastel, llegó en 2009. La propia NBA decidió que el trofeo más importante de todos, el que se entrega al mejor jugador de las finales, el MVP, tenía que llevar su nombre. Es que no se puede decir más claro. Su nombre es sinónimo de ganar cuando más importa. No hay mayor testamento a su legado. Y por si todo esto fuera poco, en 2022 la Liga hizo algo que no se había hecho nunca. Le concedió el honor más exclusivo que existe: retirar su número, el 6, no solo en los Celtics, sino en todos y cada uno de los equipos de la NBA. Un gesto sin precedentes. Un honor único para un jugador que no solo cambió un equipo, cambió el juego para siempre.